Bueno, buenas tardes. Inicialmente, pues vamos a hablar un poco sobre Taiwán o el conflicto entre los almas del dragón chino. Capítulo noveno, que lo escribe José Ignacio García Sánchez del libro Panorama Geopolítico de los Conflictos del 2018 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bueno, me presento, mi nombre es Wilmar Castañeda Soto, estudiante de sexto semestre de Administración Pública del Grupo B de la CETAP Territorial Villavicencio. Y pues el docente Juan Ernesto Velandi. Entonces vamos a empezar primero a hablar un poco sobre los orígenes de Taiwán, de cómo inicia. Ellos surgen, ellos primeramente, data de que pues, fueron casi uno de los primeros pobladores y que la población original de esta isla eran grupos austronesios. Igual se piensa, ¿sí? Aunque no hay mayor información debido a que pues estos no conocían la escritura y es muy difícil hablar un poco sobre el pasado de que fueron los primeros personas en partir hacia diferentes pueblos de las islas del Pacífico y del sureste asiático, ¿sí? Entonces, pues debido a la poca facilidad que ellos tenían para poder escribir, pues no pudieron datar la información. Ya en el siglo XIII, pues ya los chinos de Niahan empezaron a sentarse en las islas de los pescadores, en el estrecho de Taiwán, entonces empezaron a relacionarse un poco entre estos dos países y con la isla. Empieza alrededor de 1622 pues a tener unos invasores europeos que pues empezaron a crear unos puntos estratégicos comerciales pues en las islas, pero pues algunos chinos lo impidieron en ese entonces, pero pues ellos no se dieron por vencidos y años más adelante empezaron a crear una fuerte islote en el frente de la isla de Taiwán. Entonces ahí empezaron a venir algunos jefes locales y se empezaron a hacer un control en el territorio y en la zona sudoccidental de la isla, donde empezaron como a tener más presencia flotante de estos pescadores chinos. Luego, pues esto se data en el siglo XVII, como lo pueden ver en la diapositiva, ya los holandeses empezaron a traer, digamos, empezaron a traer granjeros chinos para que pudiesen cultivar pues en sus colonias, y es que se da de que pues alrededor de 30.000 y 50.000 chinos empezaron a asentar de la isla, o sea, venían de la República de China o de China. En 1626 llegan los españoles y se asientan en el norte de isla. Entonces acá en la parte de arriba se asientan los españoles y de aquí fundan, digamos, la primera ciudad o la actual ciudad que hay en Taiwán, que es Kelun, y le dan por el nombre de Santísima Trinidad. Luego ya unos tiempos más adelante ellos levantaron lo que es Santo Domingo, ¿sí? Que es el distrito Tan Suite y que pues en la actualidad sigue vigente. Esta colonia alrededor duró 16 años, pues hasta que los holandeses eh, consiguieron echar a los españoles en un conflicto que tuvieron ellos por tener ese dominio de Taiwán, ¿sí? Y pues esto lo hizo más efectivo. También hay otro que se llama el Reino Midán, que pues fue unos acuerdos que realizaron ellos ahí, pues es algo muy pequeñito que ellos tenían. Entre ya, digamos, debido a que el conflicto entre China hubo un cambio de dinastías y lo que llevó a que las fuerzas fueran derrocadas fue la dinastía Ming, que fueron los que llegaron a Taiwán y expulsaron a los holandeses. O sea que en sí lo que hacían parte de la Formosa española, la Formosa neerlandesa o holandesa, con la nueva dinastía pues empezaron digamos, a crear ese conflicto y buscar otra vez a tener el dominio de Taiwán. Ya pues en 1683, como lo mencionaban, pues ya consiguieron derrotarlos y tomaron la isla, lo cual integró, digamos, el imperio chino Qing. Ya eso sería, ya empezamos a hablar un poco sobre el gobierno Qing, que pues hasta finales del siglo XVII la inmigración de chinos continuó, aunque el gobierno local quiso respetar los derechos de los aborígenes, pues que ya los habíamos mencionado anteriormente.
Así que estos fueron retrayéndose a las zonas de las montañas mientras los chinos ocupaban a costa la parte occidental. Bueno, igualmente hubieron una serie de conflictos entre nativos y chinos, los cuales no fueron evitables entre estos grupos étnicos, y que durante los siglos XVIII y buena parte del siglo XIX, pues la isla fue un territorio especialmente conflictivo para la corona. Sin embargo, por ejemplo, la Real Academia, como lo menciona en el texto, establece que Taiwán lo enmarcan dentro de un concepto que es el concepto del conflicto, debido a que ha sido una isla en la cual se han venido presentando una serie de situaciones desde el tiempo de prehistoria hasta la actualidad. Sin embargo, pues este conflicto pues lleva a que la producción de arroz y de azúcar fuera un poquito más rentable dentro de esta isla. Con la guerra entre 1884, los franceses ocuparon algunas ciudades, pero pues no pudieron asentarse pues para firmar la paz. Luego de esto viene la primera guerra sino-japonesa, ¿sí? Esto viene en la cual los japoneses empezaron pues a tomar posesión de la isla de Taiwán y pues buscaron tener esta posesión durante varios años. Durante pues este tiempo pues los japoneses llevaban comerciando la isla desde la llegada de los holandeses. Inclusive cuando mencionábamos lo de los holandeses, se había hablado de la corte nipona de conquistar la isla, pero el plan nunca pues se hizo. Entonces miraron pues de mirar a Taiwán. Después vino esta guerra en la cual fue derrotada China, y pues este grande pues lo que hizo fue ceder la isla y el archipiélago de los pescadores pues a Japón. Entonces en esta primera guerra sino-japonesa entre 1894 y 1895 pues la gran potencia de China había sido derrotada por Japón. Entonces en ese momento pues el gobierno japonés dio un plazo de 2 años para que todos los chinos vendieran todas las propiedades y se fueran para China. O sea, les dio una alternativa para los que estaban viviendo en esa isla. Pero bueno, la mayoría de las personas se quedaron y empezaron a formar guerrillas, que pues ellos lo que buscaban era enfrentarse contra lo que era la ocupación de Japón. O sea, que no estaban conformes con la decisión que había tenido. Pero bueno, esto es lo que lleva a que Japón industrialice un poco la isla y pues empezará a introducirse en la economía moderna y pues empezarán a crearse en las grandes infraestructuras y sistema sanitario. También crearon educación pública y pues acabaron con pues con la tradicional caza de cabezas, que eso era algo comúnmente que lo tenían los nativos y que pues ellos lo seguían practicando, y lo que buscaba era cazar seres humanos para llevarse las cabezas como trofeo, aunque era una tradición muy común en los pueblos de todas las partes del mundo en diferentes épocas, pero bueno, eso era algo como que empezaron a educarse en ese sentido. Lo malo de este régimen de Japón durante su tiempo llevó ya que la isla se distaba mucho de ser bueno para la población no japonesa. Entonces los ciudadanos de etnia, la principal etnia de China, lo que considera típicamente chino fuera el gigante asiático, eran considerados segunda clase, o sea, eran ciudadanos de segunda clase, no eran como de primera. Y lo mismo los aborígenes, que eran los de la isla, los de tercera, solo japoneses. Entonces, digamos que muchos no podían acceder a puestos de gran importancia dentro de la administración o la política en ese entonces. Entonces, ya los comerciantes de Taiwán solo tenían derecho a hacer negocios con Japón y con ningún otro país. Entonces esto llevó a que se llegasen a presentar muchos conflictos y la rebelión de varios de ellos empezaron entonces a generar un tipo de violencia y de buscar otro tipo de iniciativas políticas. Ya digamos, en la Segunda Guerra Mundial se calcula que pues fueron 14.000 hombres taiwaneses fueron forzados a luchar con el ejército japonés, mientras que las 2.000 mujeres fueron forzadas a ejercer de esclavas sexuales para las tropas. Entonces eran las mujeres de confort.
Los 300.000 japoneses que vivían en Taiwán fueron forzados a marcharse después de la guerra, porque después de esto viene la República China. Entonces ya data en el año 1912, mientras Taiwán continuaba bajo el gobierno japonés en China, se estaba levantando la dinastía Ming, el cual fundó una república. Entonces así terminaban los miles de años de gobierno imperial en el gigante asiático. Eso es algo como algunos acontecimientos que datan desde la prehistoria hasta 1912. Listo. Bueno, al mando republicano, ya después de lo que viene, se instauró el Kuomintang, que acabó desarrollando a un país de partido único y tintes autoritarios, ¿no? La guerra civil entre estos dos, pues, que era el capitalista y el comunista, pues no tardó en estallar el conflicto, en la cual se vieron en dos fases que los habíamos mencionado, en la cual una fue en 1927 hasta 1937, en la que los comunistas fueron derrotados, ¿sí? Los comunistas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se consiguió que pues hubo un ceso de hostilidades y de las fuerzas para buscar, digamos, unificar estas dos partes para lograr expulsar a Japón, que era la que estaba invadiendo en estos momentos pues a la isla. Entonces eso le permitió que pues la guerra se volviera a reanudar hasta 1949, ¿sí? En donde esta vez vencieron fue a los comunistas, en la cual ellos fueron los que tomaron el poder y que a la actualidad, o sea, en la actualidad siguen en el país. Durante los años que se desarrolló pues la Segunda Guerra, la isla fue parte del territorio controlado por Kuomintang, y el trato que las nuevas autoridades les dieron a los residentes de la isla no fue mucho mejor el que recibieron los japoneses. Entonces empezó lo podemos decir, un tema del régimen, bueno, algo como un régimen del terror durante ese tiempo. Ya vamos a explicar más adelante el por qué. Y pues esto lleva a comprender un poco la particularidad política, ¿sí? Que la cual pues ya habíamos mencionado. Entonces, este conflicto por el poder en Beijing y el resto de China pues queda muy lejos para la isla de Taiwán, y que para la época llevaba más de 30 años bajo el poder japonés, o sea, ya llevaba bastante tiempo, pero pues que ellos seguían con la presencia nipomana hasta 1945. Pero bueno, el enfrentamiento entre los nacionalistas, entre los comunistas, pues sería vital para entender lo que es el Taiwán de hoy. Entonces, el control chino sobre Taiwán no llegaría hasta la mencionada fecha, cuando Japón es derrotada en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, sino que un conflicto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, cuando estuvo la invasión de Manchuria por el ejército nipón nacionalista y comunista, habían aparcado sus diferencias para poder expulsarlos. Entonces ya vendían los dos bandos. Los comunistas liderados por Mao Zedong habían multiplicado su fortaleza pues gracias al apoyo de la Unión Soviética. Entonces, mientras que Kuomintang de Xi'an vio su poder muy diminuto frente al comunista, Mao Zedong pues se vio obligado a huir de Taiwán. Entonces los nacionalistas pues recibieron ese apoyo de los Estados Unidos, pero a partir de 1949 se volvió irreversible, pues debido a que Mao pues ya tenía la cantidad de tropas. Pero ahí vino pues en que el partido capitalista o todo el grupo pues junto a 2 millones de personas buscaran ese refugio en Taiwán, y a raíz de eso pues a partir de ese momento pues empiezan los recorridos políticos entre Beijing y Taipei, ¿sí? El personaje capitalista pues llega a Taiwán y instaura una república china, ¿sí? Él desde Taiwán dice, esta es la república china, en el cual busca o tendrá un objetivo con volver algún día a retomar todo el continente, o sea, toda la China por el cual él había luchado. Entonces, él siguió reclamando toda esta soberanía pues hasta el 2007. ¿Ven? Aquí vengo con el tema que hemos mencionado anteriormente, el tema del terror. En 1949, cuando ya se van las personas a la isla, empieza una declaración de la ley marcial, ¿sí? Y esta ley marcial fue hasta 1987,
en la cual se le conoce como el terror blanco, ¿sí? Como en todas las dictaduras, el gobierno persigue y asesinaba pues a los miles de opositores que habían intelectuales y comunistas de toda la isla, ¿no? Y bueno, ya esto pues debido al régimen, pues el apoyo de Estados Unidos, tras la guerra de Corea, el régimen pudo permanecer en el poder y ahora es un protegido de cualquier amenaza de la China comunista. Bueno, ya durante los años 60, 70, pues Taiwán se reindustrializó y empezó a orientarse hacia la tecnología. Y estos años fueron testigos de un crecimiento exponencial económico en la cual ellos lo llamaron el milagro de Taiwán. ¿Sí? Entonces en esos años el país tuvo un crecimiento exponencial, inclusive después de Japón. Con la Guerra Fría, varios países occidentales siguieron considerando a Taiwán como la verdadera China, ¿sí? Pero pues a partir de ese entonces comenzaron a reconocer a la República Popular y el asiento de la ONU de la China continental se la cedieron a la República Popular de China, a la dinastía de Mao, a la de Mao. Entonces empieza un conflicto y durante esos primeros años pues la única que fue reconocida fue Taiwán, pero luego vino la reclamación de Mao ante la ONU y reclamó que ellos eran la República Popular de China, que era la única que debía estar sentada en el espacio de la ONU. A pesar de que Taiwán fue uno de los fundadores de la ONU, pues la República Popular China lo que buscaba era reclamar el espacio que le correspondía. Entonces, a partir de eso empieza a perder un reconocimiento internacional y los países empiezan a no darle esa declararlo como un estado o darle ese apoyo pues al país. Entonces actualmente eh, hay alrededor de 14 países que la reconocen como un país, adicional de que Estados Unidos reconoce la República Popular China debido pues a que tuvo un apoyo para irse en contra del tema de la Unión Soviética o contra la URSS. Entonces Estados Unidos lo que hace es apoyar o reconocer a China, ¿sí? Y a Taiwán ya no lo reconoce, pero lo considera un aliado estratégico, ¿sí? Y ahí viene una serie de acontecimientos a raíz de que, a partir de esto, porque pues Estados Unidos considera a China como un país, pero a Taiwán lo sigue teniendo como un aliado estratégico. Bueno, pues a partir de los 70, pues cada vez las naciones del mundo ya no reconocían a Taiwán como un estado y pues a partir de esto el país empezó a tener poca participación en los espacios internacionales. ¿Sí? Perdón, tengo que pasar. Listo. Entonces, ¿a qué vienen estos acontecimientos? Y es que resulta que el mensaje del acontecimiento se da es que esta isla es una parte muy importante pues para todas las rutas marítimas, más entre el tema del Océano Pacífico y el mar hacia abajo. Entonces es como muy importante pues para cada uno de los países porque es una ruta estratégica pues para todo el tema de los barcos y buques. Bueno, acá vamos a hablar un poco de los acontecimientos y ya los habíamos mencionado inclusive en la parte de los acontecimientos, y es que todo arranca de la prehistoria del siglo XVI, luego en el siglo XVII ya con la invasión de los países europeos, luego la dinastía Qing, que es la que llega a recuperar pues esta isla, el dominio japonés que lo habíamos mencionado anteriormente, el cual tuvo pues alrededor de 30 años sobre ella, ya lo recupera el dominio chino y a raíz de este dominio chino es que empiezan los nuevos acontecimientos, y es que pues habíamos mencionado que a partir de 1927, después de la Segunda Guerra Mundial, y desde 1900 hasta, y arrancó pues otra vez nuevamente hasta 1949, donde parte nuevamente para esto
para la isla de los capitalistas, y que lo que actualmente sigue vigente este conflicto entre estos dos países, porque pues China considera a Taiwán como una provincia, más no como un país, y lo considera que es la provincia rebelde, porque pues adicional a eso está Hong Kong y está Macao, que son los países que los considera provincia, pero ellos tienen un régimen especial. Entonces, esto es básicamente como el tiempo que surgen los acontecimientos. Acá podemos ver después de que ellos se van para la nueva isla, pues podemos ver claramente una serie de acontecimientos, ¿sí? Vemos que hay unos escenarios, ¿sí? Y es que Taiwán, después de que la invaden, no, sino que llegan los capitalistas, pues tiene una serie de crisis, tiene 4 crisis. Mencionamos la guerra civil china, que es la cual donde llevó a las personas a estar en el país de Taiwán. Y la primera crisis del estrecho de Taiwán se da en agosto de 1954, donde Taipei, que pues es la capital, reforzó con miles de soldados las islas de Ximen y Mansud, a escasos 10 kilómetros del continente asiático de China. A pesar de que Washington advirtió a Pekín de las consecuencias de iniciar un ataque, el primer chino Zhou Enlai proclamó que Taiwán debía ser liberada. Entonces así pues ya China empezó a bombardear a Pekín, que en respuesta pues al Estado Mayor Conjunto estadounidense, que recomendó el uso de armas nucleares. O sea, eso fue en la que el presidente entonces rechazó esa posibilidad, y China logra hacerse con las pequeñas islas de Tache, un conjunto de ínsulas situadas pues a unos 300 kilómetros de ella, al norte de la Formosa y muy cercanas al continente. Ya en enero también conquistó las islas de Jikanchi, adyacentes a las de Tache, ¿sí? Bueno, en consecuencia, Washington y Taipei rubricaron un tratado de defensa mutua. Eso se dio en 1979, que cubría las islas de Formosa y el archipiélago de pescadores, pero pues que dejaba por fuera de protección a la isla de Ximen y Mansud. Bueno, todo esto terminó en el 55 con un alto fuego por Pekín, y que conservaría el territorio capturado, pero pues esto llevó una cantidad de miles de personas que fallecieron en ese tiempo. La Segunda Guerra pues se dio en el 58, que pues puede considerarse la continuación de la primera, que era la que habíamos mencionado ahorita, y es que las tropas taiwaneses y chinas se enfrentaron en el islote de Dondi, y pues durante pues esta operación anfibia, este choque lo que desencadenó fue una dinámica constante de bombardeos sobre Ximen, nuevamente, y Matsud. Estados Unidos valoró emplear armas nucleares, o sea, lo que desencadenó nuevamente a buscar un conflicto nuevamente, pero lo que buscaban era recurrir pues al tratado que habían firmado anteriormente en la primera crisis, ¿sí? Que apoyaba pues que apoyaba pues al ejército taiwanés entregándole armamentos. Estados Unidos le entregaba armamento a estos para que pudieran protegerlos, ¿sí? Aunque Mao, que es el que hacía parte del comunismo, no estaba dispuesto a arrastrar a Washington directamente al campo de batalla, por lo que los chinos no atacaron en esos momentos, por la presencia de los buques que había en ese momento. Entonces la confrontación y esos combates que se daban dentro de la segunda crisis, pues era algo muy inestable, y lo que llevó pues a que finalizara con una vuelta a las posiciones entre China y Taiwán que se ocupaban antes de la guerra. Bueno, aquí también hubo una serie de muertos, que las cuales los pusieron Ximen, Mansud, y bueno, estos países siguieron bombardeados, y pues a cada vez se iban normalizando pues las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿sí? Que esto se da en eso. La tercera crisis se da en 1995 y 1996, que son las décadas de 90, cuando Taiwán transitaba el camino hacia la democracia, ¿sí? En ese entonces empieza Taiwán a hablar de democracia y buscar elegir a un presidente. En ese entonces el que llegó fue Le Teng Hui, que pues aceptó la invitación de los estadounidenses
para dar un discurso sobre la experiencia democratizadora de su país, y Pekín se opuso ferviente a tal viaje y la prensa afín al régimen lo tachó de traidor por intentar romper a la China, porque pues ellos llaman una sola China pero con dos sistemas diferentes, el de comunista y esta que pues la ven como una provincia en rebelión. Entonces, por lo tanto, pues el ejército anunció pues una serie de pruebas con misiles en la cual permitía movilizar las tropas a lo largo. Eso se dio a lo largo de varios meses con test balísticos y ejercicios militares con fuego real. A lo que esto respondió Estados Unidos y Washington enviando una flota en la cual incluía portaaviones, Independencia y buques, escoltas y bueno, todo para que pudieran proteger al estrecho de Taiwán. En marzo ya de 1996, Taiwán tenía previsto celebrar las elecciones presidenciales, las primeras elecciones presidenciales, y pues a raíz de esto, antes de esos comicios, China reanuda nuevamente sus lanzamientos misiles pues para mandar un mensaje a los ciudadanos de que van a votar por lead, que implicaba ir a una guerra. En cambio, los taiwaneses, más que sentir miedo, pues lo que sintieron fue en rabia. Las encuestas hasta ese entonces pronosticaban pues, la victoria de Lead y Kuomintang por mayoría simple, pero finalmente ganó la mayoría absoluta en esos sufragios. Entonces esta estrategia de China no le había funcionado, ¿sí? Aquí podemos ver los diferentes escenarios que se ha tenido este conflicto entre estos dos países, la gran dimensión, el gran dragón chino, como lo mencionaban en el texto, pues la República Popular de China, y Taiwán, que es simplemente una isla muy pequeña, pero pues que se considera la única China que ellos la ven, ¿sí? Entonces acá quiero compartirles más o menos los escenarios e igualmente mostrarles este es del conflicto que pues actualmente se viene dando y que lo podemos llamar la cuarta crisis. La cuarta crisis que se dio este año 2022, que tenemos que llevar a la actualidad, y es que pues la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, pues llegó a Taipei pues a hacer una visita en la cual lo que buscaba era acercarse un poco a esas relaciones que ellos han tenido, porque pues los igualmente lo tienen como una relación comercial, pero pues el Pekín o China había advertido a Estados Unidos que no se pusieran a jugar, ¿sí? Con este tema, porque pues ellos habían hecho unos acuerdos. Incluso pues a raíz de esta visita pues empezaron a haber unos ejercicios de militares al frente de lo que es el océano, ¿sí? Entonces lo que llevó a que China con la visita llevara una segunda línea de sucesión en la cual la presidenta de los Estados pues presidencia de los Estados Unidos, porque pues ella es como la segunda al mando, la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Kamala Harris haya acusado a Estados Unidos de vaciar el significado de la política en una sola China, ¿sí? Que era lo que mencionaban anteriormente. Esos eran los acuerdos que habían mencionado con Estados Unidos. La verían como una sola China, pero con dos sistemas muy diferentes, ¿sí? Entonces, al hacer esta visita lo que hacía era no generar un nuevo conflicto, porque pues estaría dándole reconocimiento pues a Taiwán como un país, a pesar de que ellos hicieron la aclaración de que solamente era una visita comercial. Entonces, el líder chino Xi Jinping, pues que es del Partido Comunista, que va a volver a revalidar su tercer mandato, manda un mensaje pues al presidente actualmente de los Estados Unidos, John Biden, que pues tendría consecuencias referente al tema de la visita y que pues haría sus maniobras militares cerca pues a los mares, ¿no? Lo que provocó esto lo que provoca es una nueva crisis que se da con el conflicto, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que actualmente se vive evidenciando. ¿Cuáles son los principales actores? Bueno, pues ya hemos mencionado la prehistoria, luego vinieron los países europeos, Holanda, España, un reino, Japón con la invasión, el Partido Nacionalista, el Partido Comunista, las dinastías que venían de hace tiempo también, pero pues estos los quise diferenciar, y en la actualidad que es el Jinping, que pues es el actual
el del Partido Comunista que dirige actualmente el país de China, Tsai Ing-wen, que es la actual presidenta de Taiwán, y los Estados Unidos. Y es que el papel pues, de los Estados Unidos es que defenderá militarmente a Taiwán, ¿sí? Si China busca invadir a esta isla, advierte a Pekín que pues ellos entrarían a intermediar, ¿sí? O sea que sigue habiendo esa tensión entre estos dos países. Y es pues, que es un compromiso el cual ellos tienen y que se adquirió hace mucho tiempo con esta isla. Entonces, en caso de que China tomara por fuerza el control de Taiwán, pues entraría Estados Unidos a intermediar, porque pues hablaban de que ellos estaban de acuerdo con la política de una sola China y que ellos habían firmado por ella, pero que la idea de Taiwán debe ser tomada por la fuerza no es apropiada. Es como de las palabras más o menos que menciona John Biden. Entonces, hay un peligro constante entre estas dos naciones y todo porque pues es China busca la reunificación, o la República Popular de China busca la reunificación de Taiwán o agregar a Taiwán a su país, ¿sí? Es como un conflicto que se vive actualmente como similar al de Ucrania con Rusia. Entonces todas estas maniobras pues lleva a que pueda generar un conflicto o una tercera guerra mundial, que es lo que todo el mundo está pendiente entre estos dos países. Pero bueno, esto es más básicamente lo que pasaría. Estos son los actores más o menos que estarían que han tenido como de gran relevancia durante toda la invasión, todo el tema del conflicto entre estos dos países. Bueno, pues en tema de relación de fuerzas, aquí vamos a hablar un poco más de esas fuerzas militares, ¿sí? Eso sí, debido a que China pues es o la República Popular de China eso tiene una gran extensión y una gran población, pues triplica o dimensiona una gran cantidad de aspectos. Artillería, tanques, aviones, pero bueno, Taiwán no se queda atrás porque pues también tiene su reserva militar, sus tropas terrestres, que son los que han tratado de defender en el caso de una invasión por parte de China. Igual tienen un aliado estratégico que es Estados Unidos, el cual también defiende a Taiwán. Entonces acá podemos ver básicamente esa relación entre estas dos naciones. Y es básicamente más o menos algo así resumido para la cantidad de información que podemos encontrar. Y pues esto sale también del libro que pues mencionaba anteriormente, referente pues al conflicto entre estos dos países. Igual se hizo una investigación también más a fondo con el fin de conocer un poco más la problemática. Entonces, muchísimas gracias.